Nazario, tu concepto desarrolla lo que es muy interesante, cómo debe verse la hotelería de ahora en adelante. Bien, en la pausa estuvimos hablando algo interesante sobre el tema del cambio de los desarrollos a nivel internacional y mundial. Yo pienso que en Barahona hay un tema de gobernanza que es importante atender. Y cuando digo gobernanza me refiero a, si queremos desarrollar, tenemos que ponernos de acuerdo. Y en vez de estar luchando sin conseguir un resultado, sentarnos en una mesa y darnos la mano, los que defienden el medio ambiente, los que defienden el desarrollo productivo económico, el gobierno que regula, y todos estar en una misma, porque al final a todos nos conviene que se desarrolle. No, y hay un punto de encuentro de todos, porque Suecia tiene un punto de equilibrio, Noruega lo tiene también, lo tiene Irlanda, lo tiene la misma Francia, lo tiene Costa Rica. ¿Por qué hay que depredar? ¿No? El desarrollo es transformación, claro. Y obviamente va a haber movimiento de tierra, van a levantarse piedras. El desarrollo es transformación, pero como decía Frank Lloyd Wright y Albert Nutra, los padres del desarrollo arquitectónico mundial, es mejor aliarse a la naturaleza y no transformarla. Es mejor gozarla como ella es y no destruirla. Y aprovecharla. Si yo voy a hacer un hotel, yo no tengo que tocar la montaña. Yo puedo hacer el hotel que parezca parte de la montaña. Eso es así. Pero también es importante que la gente pueda llegar al lugar. Esta mañana hablábamos de que el tema que tenían los turistas cuando empezó el desarrollo en Macao, y que no duraban 5 horas y casi se morían en el camino en unas guaguas viejísimas por el mal estado de la carretera. La carretera hay que transformarla. Ahora mismo se está transformando la carretera Enriquillo, Barahona, Pedernales. Nosotros vemos el desarrollo de Pedernales como una oportunidad. En el clúster turístico de Barahona nos montamos en esa ola. Muchas personas dirán, bueno, pero ¿por qué Pedernales si Barahona ya empezó y tiene un desarrollo y tiene una infraestructura, tiene hospitales, tiene escuelas? Ahora mismo en las universidades de Barahona, que son la UAS y la UCATEBA, están sacando miles de profesionales todos los años preparados. Hay escuelas vocacionales que están llevando jóvenes al mercado laboral, que van a encontrar en un desarrollo turístico, económico, un lugar de trabajo, en vez de tenerse que moverse a Santo Domingo, como hablábamos, la sede de todas las inversiones. Pueden hacerlo desde sus provincias, desde su región, y transformar en su región, en su provincia, para mejorar. Entonces tú dices que ya lo mejor tal vez no sea tener 3, 4, 8, 10 hoteles de 1,000 habitaciones, de 800. Voy ahí. Entonces, nosotros estuvimos participando en un estudio que hizo la OIT, la Organización Internacional de Turismo, a principios del año pasado, donde se veía que a nivel mundial el 20% de las habitaciones con fines turísticos ya no le correspondían o se la habían robado, de alguna manera, decirlo así, los Airbnb, por decir algo, sino personas particulares que ponían a disposición del turista un espacio para poderse alojar. Esos lugares de alojamiento no tradicionales, por ejemplo Airbnb, en Barahona, ocupan no el 20%. Hoy día tenemos 40 hoteles en Barahona, provincia, y 247 habitaciones o espacios de alojamiento disponibles para los que nos visitan. Nosotros en el clúster turístico hacemos estadísticas, quizá de las pocas instituciones que maneja estadística mensual actualizada. La compartimos con el Ministerio de Turismo, con nuestros socios, y les presentamos que los que nos visitan, ¿quiénes son? ¿A qué buscan? ¿Qué quieren? ¿Y cuáles son los obstáculos que necesitan, los retos que tienen para allá? Hay muchos turistas internacionales de otras naciones. Nosotros recibimos turistas internacionales. Eso es verdad, eso es innegable. De hecho, cada vez recibimos más turistas internacionales, pero el grueso nuestro del suroeste son turistas de otras regiones del país, principalmente de la región Cibao. El turismo interno. Y de Santo Domingo. Pero también vienen personas del este que vienen a conocernos. Barahona tiene una particularidad de que lo hablaba Leo al principio, de la riqueza de la biodiversidad. Para que la gente sepa, ya un poco de promoción sin pagarla. Te voy a decir algo antes de llegar ahí.
La gente va a Barahona por una amalgama de paisajes, pero dentro de esos paisajes también está el ingenio azucarero. Esto hablaba del tema de pobreza y tal. Ahora mismo el ingenio azucarero de Barahona, el Central Barahona, se ha transformado. Los Bateyes no lo tienen con Central Barahona, a diferencia de los ingenios del este, que son dueños de la tierra, y como el poema de Pedro Mir que tú hablabas. Sí. El ingenio Barahona no tiene los Bateyes. Los Bateyes son distritos municipales, son secciones y parajes. Pero es que no es que yo voy que no son propiedad del ingenio. Pero no importa, alguien es el propietario, porque a lo mejor el gobierno al arrendar las tierras, esta gente fue tan hábil de sacar los Bateyes, pero resulta que la gente que vive en los Bateyes son los que trabajan en la caña. No todo, hay muchos tienen no todo, yo sé que no es todo. Otras actividades económicas. Pero puede existir una siembra de caña sin cortadores, jornaleros y sin peoneros. Ahí voy a la transformación a nivel la miseria que hay ahí da vergüenza. Yo le he tomado fotografía y eso llora la presencia de Dios. Eso es insultante, la pobreza que yo voy al tema de... El ingenio obedece a 2 leyes. O sea, eso está claro. Eso lo estableció Moreno Fraginar hace mucho tiempo en Cuba. Una ley que obedece a los bateyes agrícolas, que es donde se siembra la caña, claro. Y la otra ley al ingenio, al batey central, que es donde está la producción. Claro. Por eso Moreno Fraginal ve al ingenio como un complejo social económico, donde todo sigue siendo del ingenio. Y es un monocultivo. Y como es así, y los salarios son por dioseros, claro. Y no hay forma, eso es una fábrica. Ahí yo le tengo que es una fábrica esa concepción de pobreza. Pero es que es así, es que no hay manera. Trabajos en las empresas de agroindustria hoy en día no son lo que eran hace 20 años. Se ha tecnificado. Hoy día se están contratando. Es que yo no, oye, todas esas son teorías. No, es la verdad. Perdón, no, espérate. Claro que sí. Es que no insulte mi inteligencia. No, para nada. Oye, qué grande es. Pero no, oye, es que eso es muy fácil. Yo voy donde vive la gente que trabaja en el ingenio y le tomo fotos y la miseria no puede ser más atroz. Ahí no hay nada que hablar. Que se dijo ahorita, escúchame por un momento. Déjale su turno a él. Es que tú vas a tener una ahorita. Mira, ciertamente son 100 años de historia desde la época de los americanos, que donde se trabajaba de una manera diferente, pero cada vez las empresas se están transformando y buscando el lado humano y viendo que para desarrollarse correctamente deben tomar en cuenta al individuo, la naturaleza y obviamente los factores económicos que le afectan. Y perdón, cuando yo te digo esto del ingenio, no es en contra de un inversionista, es en contra de la siembra de caña, que eso no solo da dinero por la concentración del factor tierra en pocas manos, que una actividad que por tarea lo que te puede dar al año es un ingreso de 20 o 18 mil pesos bruto, ahí no hay nada que buscar. Cuando este país, por su clima, su microsuelo, muchas cosas, puede darse el lujo de tener para cada microsuelo, cultivos que den 100,000, 150,000 pesos por tarea. Y además, en un país pequeño no se debe concentrar la tierra. No se debe concentrar, porque todo el que vive en torno a eso, con la definición de salario mínimo de aquí, va a ser un pordiosero, porque es un problema general. Es que aquí, ya dije, la definición de salario mínimo para la OIT es la cantidad de dinero que permite a una persona con su familia vivir decentemente. Pero eso no es así aquí. Aquí es salario mínimo, la menor cantidad de dinero que se le paga a una persona para que junto a su familia apenas se caiga muerto de hambre. Esa es la definición aquí. Entonces, es verdad, tú le estás pagando el salario legal, pero ese salario legal no da, dice el Banco Central, que debe ser 35,000 pesos el mínimo quintil.
Pero Bien. lo que se le está pagando es 10,000, o 11,000, o 13,000, o 14,000. Es así. Mira, el tema que, por lo que mencionaba esto, era porque la gente busca ese paisaje diferente, esa complejidad que tenemos allí de presentar una carretera de llanura con esa caña, esa flor de caña de azúcar que tan bonita es, porque vamos a decirlo claro, un atardecer o un amanecer frente a los campos de caña de Barahona no se compara con muy pocas cosas. Tú hablabas del tema de la carretera de la costa, que también es una preciosura. Nosotros somos ricos en Barahona, en recursos naturales. Ir a Los Patos es como meterse en las casas de Dios por atrás. Ayer hablaba yo con una gente de donde Los Patos. se une un río que viene y entonces se une al mar. Y entonces tú puedes ir de un lado a bañarte con agua de mar y salada, y entonces vas al otro y te la quita. Todo eso en medio de un follaje, de una montaña de un lado y de un mar que se te pierde la vista en lontananza. Si eso no es un ambiente de poesía pura, yo no la conozco. Eso es Barahona. Es así. Y entonces, Y si tú le sumas a eso, la gente, que es el recurso quizás más valioso que tiene Barahona. Barahona tiene mucha gente muy trabajadora, gente buena, que está dispuesta a desarrollar su provincia, que son celosos de la provincia. Pero hay que sacarle ese muelle de ahí. En el muelle no, sacarle esas actividades de exportación de polvos y productos mineros que convierten a Barahona en un desastre. Sí. Miren. Hay una política yo creo que se ha hablado bastante en este mismo escenario de que se quiere transformar, pero Leo hablaba, ¿y cuándo que se va a transformar? Se ha transformado, se ha mejorado, se ha desarrollado, sí, más lentamente. 200 cuántos lugares de lo de Airbnb, 247 al día de hoy. Ahora mismo lo acabo de consultar. Hay 247 Airbnb hoy mismo. Alojamientos de Airbnb. Más o menos con cuántas habitaciones. Eso varía, pero fluctúa entre 1 y 2 habitaciones porque son espacios pequeños, son casas, villas, viviendas familiares. Pero tú sabes que ese dinerito, esos dólares van, o esos pesos directamente a la familia de allá. A la familia. Entonces David Volque, que tuvo en Ingenio, que está vinculado al Larimar, que nos ha regalado aquí una belleza, y aquí nos tiene una iguana y un pejecito de allá mismo. Y un pejecito, la verdad que el hombre es un artesano. Adelante, David. Gracias por la oportunidad y que me haya precedido el representante del clúster ecoturístico y productivo de Barahona. El clúster ecoturístico, los miembros principales son CEMES. No, CEMES no está. Estaba ahí en la dirección. Sí, CEMES, Curi, Jaina, Ingenio Barahona. Ingenio Barahona, Rica Aerodón. El Ingenio Barahona es la industria más importante que tiene el sur por su transformación y su producción. La caña es la planta identificada que más energía solar transforma en alimento. Y más miseria también. Y más, voy allá. Esa caña, el ingenio ahora mismo produce entre 700,000 toneladas, 70,000 toneladas, 700,000 toneladas de caña, 70,000 de azúcar, y quema 4 millones de quintales de caña en cada zafra. Esa caña quema total, 100% de la caña que cosecha el ingenio es quemada. Que ellos dan fuego. Para cosecharla. E inundan las poblaciones. Porque esa caña es asperjada en avioneta con una mezcla de Rondoff. Que los tribunales de Estados Unidos han determinado como cancerígeno. Claro. Que Obrador ha prohibido el uso de el Rondoff están prohibido. De Rondoff, del glifosato. Claro, glifosato. Entonces, para buscar la madurez,
con un rendimiento de 11%, cuando Romana lo tiene al 14%, sin usar RON-2, sin fumigar, esos 4 millones de quintales de caña son quemados. Si esa caña, al aplicar el RON-2, se han eliminado los peces, los cangrejos, los camarones, los insectos, todo. Las abejas en 95%. Las aves ahora mismo están muriéndose y no se sabe por qué. ¿Qué ha pasado? Que con esos 4 millones de quintales de caña que quema el ingenio, que antes venían a buscarla, porque la caña cae en época de sequía, venían a buscarla de Montecristi, de San Juan, de Asua, de Enriquillo, de Duvergé. Vamos a poner 200,000 toneladas de caña en vez de 4 millones de quintales. Ok. Por alto. Pero que se pueden transformar también en 2 millones de quintales de papel orgánico. Todo eso. Si se pusieran a transportar esas pacas de caña que las estamos trayendo nosotros del este. Pero ven acá. ¿Qué es lo que queman? La caña a los 45 le dan una aplicación de glifosato para uniformar la concentración de azúcares. Correcto. Entonces, para que la máquina la corte toda. Entonces, ¿qué significa eso? Que primero... Entonces, no, pero yo lo que quiero decir, los 4 millones de quintales que queman, al quemar la plantación, porque la caña en sí, ellos procesan casi 800,000 toneladas de caña. Sí. Esa no la queman. Toda la caña que compran. No, hombre. Quema el cogollo, la parte pero es lo que no tiene brick. Sí. Usualmente es un 20%. El desecho es un 20% de la caña que se corta. Sí. Porque queda una cepa, que esa no se arranca, queda ahí. Usualmente la caña se corta a 2 pulgadas del suelo para que pueda retoñar de nuevo. Así. Entonces se quema, se queda el barbojo, que son las hojas secas, y el cogollo. Se quema todo eso. Eso se quema y eso puede ser tal vez un 20%. Que es en materia orgánica. De materia de orgánica. Entonces eso significa que si se procesan 800,000 toneladas de caña, un 20%. Un 20% adicional, eso habría, si la caña es el 80% de todo, yo dividiría 800,000 entre 0.8 y ahí me daría la diferencia, la cantidad que se quema. Yo lo voy a hacer a ver si es esa cantidad. Entonces, ¿qué está pasando? Que esa caña, si nosotros cogeríamos podríamos usar borquetas de 25 metros que cargarían 10 toneladas, estimado, no que va a ser así, de caña, que se transportarían a un banco de productores que se situarían en la frontera, donde se varían becerros o patos o cerdos. Se crearía otra industria. Y esa industria... de mover eso en volqueta? No, eso no es económico. Coger la... No, eso no es tú económico. estás contaminando más con el combustible y estás gastando más. Pero tú tienes 108... Y estás quemando. Tienes igual. 108 kilómetros de vía férrea que puede usarlo para esas vacas, transformarla. También eso y llevarla. Que tú estás quemando. No es evitar, es coger la caña que se está quemando. Pero vamos a hacer una cosa. Di lo que tú crees que pudiera hacerse con eso, porque y discutimos en otro momento para mejor invertir el tiempo. Claro. Lo primero es evitar. Lo máximo es que eso es un terrorismo que se ejerce en los pueblos, desde Vicente Noble hasta Villa Jaragua, desde Cabral. Esa técnica de quema total. No es lo mejor. Pero que el glifosato, al incinerarse, produce gases que se mueven hasta 500 kilómetros, que llega a Cuba, llega a Haití, llega a Jamaica. No, pero peor el que se queda aquí. Dolámonos más de este. No, pero claro. para que No, pero no te duela tanto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que Salud Pública ha determinado que las enfermedades más prevalecientes en la región de nosotros son las enfermedades broncopulmonares. Entonces, ¿qué pasa? Si con todo eso nosotros tenemos
primero, no usa obreros para aporcar la caña, porque con la quema que se le da para la cosecha, solo le pasa el aporte. Elimina la maleza. Sí. Elimina la maleza y la mano de obra, todo. No, es una cosa, es un suicidio de una región. Y que nuestros compañeros que durante 20 años estuvieron en el gobierno permitieran la violación a la ley 6400, cuando en su contrato dice el DR Casta, al cual se anexa el ingenio Barahona, dice que solamente por la violación de las leyes ambientales se elimina el contrato, se anula el contrato. No es que si no tenemos Ministerio de Medio Ambiente actuando. Este es un tema, oiga, por eso mencionamos ahorita, David, el tema del 2010. El 2010 es un año de cambio estructural y que debería traer un cambio de pensamiento y por tanto un cambio conductual. Antes del 2010 teníamos unas constituciones que decían, por ejemplo, respecto a los recursos mineros, el aprovechamiento del subsuelo para fines de explotación minera tiene prioridad ante cualquier otro uso de la tierra. Ahora tenemos un artículo 17 de la nueva Constitución que dice: los particulares solo podrán aprovechar los recursos naturales cuando se garantice la sostenibilidad ambiental. Oigan el cambio, pero eso tiene que traer un cambio de conducta en los funcionarios y en todo, y en los presidentes. Entonces, oigan este otro cambio. La Constitución de 2010 hacia atrás, las constituciones se creaban un Estado representativo, civil y democrático. Pero de 2010 para acá tenemos un Estado social y democrático de derecho. ¿Cuál es la diferencia? Perdón, dígame, don Felicit, estoy en el aire, en el programa. Sí. Ok, muy bien. Pues sí, entonces es un Estado social y democrático de derecho. ¿Qué significa? Que para lo social el Estado se convierte en el garante del bienestar del pueblo. Eso es lo que quiere decir un Estado social. Y lo democrático es que entonces tiene que ser representativo, los partidos políticos deben respetar su militancia, deben todas esas cosas. Entonces, hay esas explotaciones, no son aceptables, y el actor básico para que eso no exista tiene que ser el gobierno a través del Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Fiscalía, a través del Ministerio Público, que se convierte en actor que defiende la sociedad. Es así, si no lo hacemos así, David, tú tienes razón. Oiga, el ingenio Barahona se enmarca en 3 provincias: Barahona, Bauruco e Independencia. La provincia fronteriza. Las 3 más ricas del país. En potencialidades eso puede ser así. Entonces, sí, ¿qué pasa? Pero ¿sabe por qué lo digo? Según el ingenio genera pobreza, son las provincias más pobres. Entonces, esa Independencia y Bauruco. ¿Qué pasa? Que la misma Constitución en su artículo 10 prioriza el desarrollo de la frontera. Y en la reserva de la biosfera 412, que va desde 44 metros bajo el nivel del mar, del lago Enriquillo, hasta 2.300 de la Loma del Toro, donde Juan Bosch puso la casa de observación biológica y de seguridad forestal. Eso es para desaparecerse. Los ríos se han secado. Ahora mismo el ingenio coge e instala en Angostura un superbombeo que seca el río La Sequía. Se le permite todo, y agua que se le regala, porque a lo mejor ni la paga. Coge y privatiza. Pero dígame, ¿paga el agua? Sí la paga.
Mire, coge y privatizan el proyecto de Angostura y ahora van y privatizan el de Duvergé. ¿Pero quién lo privatizó? El Estado, el administrador del Estado. Entonces el Estado viene y le privatiza los ingenios para que entonces el central siga siendo de la suya. Y lo bueno es que esos habitantes de allá, actos, no saben qué hacer. Barahona perdió un diputado porque 37% de la población de nosotros es expulsada. ¿Y quiénes vienen? Haitianos de buena fe, pero que no dominan el ambiente, no dominan nada, a seguir haciendo lo que ellos conocen. Entonces, la frontera con las inundaciones del lago de 400,000 tareas parece que es un proyecto de desalojarlo como hizo Osorio en 1605, que lo abandonemos y entonces sin dominicanidad. Por allá no hay de qué existir. En Duvergé había una producción de 6,000 litros de leche. Pero el proyecto a espartillar hecho para suministrarle la biomasa a los campesinos, lo acaban de privatizar ahora mismo. Y los campesinos han desaparecido como producción de leche, como producción de todo. Yo espero que usted me ayude con el hongo de John con coco, que cuando vaya por allá se lo voy a preparar. No, pero oye, David, eso es riquísimo. yo voy a hacer, oiga, yo voy a ser un visitante permanente de esa región, porque yo sí sé de la belleza. Además que es que me gusta esa belleza por ahí. ¿Y sabe por qué me gusta? Porque mucha gente no sabe muchas cosas que uno ha hecho. Resulta que en noviembre del 1983, y con esto vamos a una pausa, recibí una llamada de Patrick Houston, de allá de Pedernales. Y entonces lo recibí de inmediatamente. Él era el gerente general de Alcoa. Entonces él fue con el doctor Cáceres y me entrega una correspondencia cuando la ley era Alcoa retirándose del país, noviembre 1983, y donándole al Estado el muelle, toda su infraestructura, y revirtiendo también toda la concesión, que ha sido la concesión minera más grande que jamás se ha dado en este país. Inmediatamente yo subí, les dije, espéreme ahí, y subí donde el presidente. Le dije, presidente, mire qué pasa, se va la Alcoa, mire, léalo. Me dice, ay, Dios mío. Digo, bueno, los empleados trataremos de conseguir otras empresas interesadas en exportaciones de caliza, de bauxita. Creo que podrá sobrevivir el pueblo, pero es sin duda una empresa mundial, global, también estructurada, y bueno, que tenía mercado seguro. Era preferible que se quedara allí. Bueno, entonces yo le dije, pero usted sabe lo que a mí más me preocupa, presidente. Me dice que todos los bienes de Trujillo se lo han ido robando. Los grupos militares, las oligarquías y toda la gente, esta cúpula del pueblo dominicano. Presidente, por honesto que usted sea, usted no va a poder parar eso, porque usted no me permite que yo le diga a ellos que se lleven esta carta y me la modifiquen y me pongan ahí que debemos crear el Parque Nacional Jaragua para que haya una preservación de todo esto. Me dijo, claro. Entonces, el 11 de agosto de 1983, emitimos el decreto 1315, búsquenlo ahí, creando el Parque Nacional Jaragua. Y entonces yo le agregué ahí también el Parque de Valle Nuevo, el Morro de San Felipe, Loma Quitepuela, y mucha gente no sabe que eso lo hicimos nosotros por ese motivo. Y si hoy se está hablando de estos terrenos, de estas playas en manos del Estado, fue por esa visión de nosotros, que en ese entonces teníamos 29 años, pero que siempre hemos tenido esa visión
de preservar lo que tenemos para dar buena cuenta a las generaciones que vengan después. Y ese parque se creó mediante el decreto 1315 del 11 de agosto de 1983. Es bueno que eso se busque porque El Salvador tiene que ser reevaluado. Fue el gobierno que más reformas hizo, más profunda en este país, pero como pocos leemos, entonces no sabemos lo que hizo. Cuando llegamos al poder ahí, aquí ningún pobre tenía nevera, y los pobres que tenían nevera en los barrios tenían un letrerito: se vende hielo y se vende helado. ¿Y por qué? Porque aquí se le había entregado a estos grupos económicos de poder, mediante la ley 199 de fomento a la sustitución de importaciones. Entonces, unos tunantes presentaron ahí la idea de crear una fábrica de nevera e inmediatamente se prohibió la importación de nevera. Entonces, solo ellos hacían nevera y le ponían el precio. La nevera más barata valía 4.900 pesos, casi 4.900 dólares. De que llegó Salvador, eliminamos eso, y por eso querían volarle la cabeza al presidente, porque le quitó una de las cosas. Fue por eso que lo hundieron a él, porque le quitó todas esas cosas. Y eliminamos, abrimos la importación de nevera, y entonces los pobres podían comprar, a los 6 meses de estar Salvador en el poder, podían comprar una nevera con 200 y 250 pesos. Y en mi casa, que la primera nevera fue que pudimos tener fue en 1962. Compramos una nevera, un hermano mío que se sacó un premio, sacó como 20,000 pesos, le compró una nevera a mamá que valía 1.800 pesos, usada, muy usada. Y sin embargo, en 1982, ya se pudo importar, porque es que aquí, si el Estado no defiende el bienestar de la mayoría se queda sin bienestar. Eso que está haciendo ese ingenio ahí con el medio ambiente, esa empresa minera, eso no puede ser. Eso es inconstitucional, eso es ilegal. Es que el Estado, el gobierno es el que tiene que defender a Barahona, y que no pueden usar ese contrato para que se pueda transportar todos esos minerales al granel para manipularlo en el muelle, haciendo la vida imposible de los habitantes. Eso no puede ser. Como tampoco ese ingenio utilizando glifosato y todo. Y que no haya un ministerio de medio ambiente, un ministerio de agricultura, una fiscalía, porque el Ministerio Público, al oír esto, debería el fiscal de allá ir y tomar muestra de toda esta cosa, y entonces hacer el papel de fiscal, como en Estados Unidos, que un fiscal va y investiga por motu propio y determina que una cuestión hace daño a la sociedad, y ahí mismo somete. Vamos a la pausa.